Señor Jesús. Amén, mis hermanas. Hoy daremos lectura a nuestro alimento diario, serie Cristo el centro conector de la obra de Dios, titulado Una linda historia de amor, ministrado por nuestro hermano Pedro Ron. Semana 4, día jueves. Lectura bíblica. 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Colosenses capítulo 3, 11. Capítulo 4 del 7 al 9. Filemón capítulo 7, versículo 19. Y 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. Capítulo 4, versículo 8. Leed con oración. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Filemón capítulo 9, versículo 10. El motivo de la carta a Filemón. Pablo escribió a Filemón por causa de Onésimo, su esclavo. Su carta es prácticamente un complemento de la epístola a los Colosenses. Al final de Colosenses, Pablo anuncia que Tíquico llevaría la carta a Colosas junto con Onésimo. Onésimo era un esclavo que había huido de la casa de Filemón, su señor, y terminó en Roma, recibiendo los cuidados de Pablo, que por su parte necesitaba dar explicaciones a Filemón sobre lo que sucedió con Onésimo. Amén, mis amadas hermanas. Oh Señor Jesús. Pablo escribió a Filemón por causa de Onésimo, su esclavo. Su carta es prácticamente un complemento de la epístola a los Colosenses. Al final de Colosenses, Pablo anuncia que Tíquico llevaría la carta a Colosas junto con Onésimo. Onésimo era un esclavo que había huido de la casa de Filemón, su señor, y terminó en Roma, recibiendo los cuidados de Pablo, quien por su parte necesitaba dar explicaciones a Filemón sobre lo que sucedió con Onésimo. En aquel tiempo era normal que alguien tuviera esclavos, que eran considerados como bienes, propiedades, instrumentos de trabajo. El dueño de un esclavo tenía un total derecho sobre él, pudiendo incluso castigarlo en una guerra. El vencedor se llevaba a los vencidos a su país como esclavo. Onésimo se encontraba en esa situación como resultado del sistema de esclavitud. Es muy probable que al huir, Onésimo le haya causado una pérdida económica a Filemón. Filemón capítulo 18, versículo 19. Él huyó a Roma y ahí se encontró con el apóstol Pablo, quien le predicó el evangelio y lo cuidó. Versículo 10. Entonces Onésimo pasó a ser un colaborador de Pablo, cuidando de él en la prisión. Versículo 13. Al enviar la carta por medio de Tíquico y Onésimo, Pablo necesitaba explicar a Filemón y a los colosenses que conocían a Onésimo, porque lo enviaban de regreso. De lo contrario, algunos hermanos en Colosas podían considerar extraña la situación, pues Pablo le pedía a Filemón que recibiera de regreso a aquel que lo había perjudicado como un hermano fiel y amado, sin ninguna exigencia. Otros podían pensar que Onésimo era digno de castigo. Por eso Pablo menciona a Onésimo en la carta a los Colosenses. A Pablo le habría gustado que Onésimo permaneciera en Roma, pero sabía que necesitaba primero solucionar la situación de Onésimo con Filemón, puesto que Onésimo era la propiedad de Filemón, de acuerdo con las costumbres de la época. Pablo solo podría permanecer con Onésimo mediante el consentimiento de su señor. Esa fue la razón por la cual Pablo le escribió a Filemón. En la carta, Pablo le pide a Filemón que no vea más a Onésimo como un esclavo, sino que lo reciba como un hermano fiel y amado. En aquella época, con aquellas costumbres, ¿cómo habría reaccionado Filemón ante esa petición de Pablo? Si Filemón tenía otros esclavos, tal decisión podría traerle muchos problemas porque otros podían intentar también huir. La petición de Pablo no era sencilla y la decisión que debía tomar Filemón tampoco era fácil. Es importante observar que Pablo no se envolvía con los asuntos políticos de la época, pues no le digo a Filemón que no debía tener esclavos. Igualmente nosotros no nos envolvemos con los asuntos políticos. Hoy procuremos servir a Dios dentro del régimen del país en el que vivimos, siguiendo siempre al Espíritu y la Palabra.
Por otro lado, Pablo podría haber simplemente devuelto a Onésimo sin pedirle nada a Filemón, sin involucrarse con el asunto de que Onésimo era un esclavo. Sin embargo, Pablo estaba manifestando la compasión que hay en la humanidad de Cristo. El esplagnon de Cristo también necesitamos manifestar esa compasión dentro de nosotros con todas las personas, independientemente de su clase social. El nuevo hombre no hay ninguna separación, sino que Cristo es todo en todos. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Dios con su palabra quiere llenarnos consigo mismo, llenar el cuerpo de Cristo con Cristo mismo, hasta que Él sea todo en todos. Por eso hemos practicado la inmersión de la palabra. Como vimos, Pablo se dispuso a enmendar cualquier daño que Onésimo le hubiera causado a Filemón. Esa era la humanidad de Pablo. Él le pedía algo difícil a Filemón, pero también estaba dispuesto a cargar con el perjuicio. Esa carta nos muestra una relación de amor, de entrega. Así que al recibir el fluir del río de la vida, no ganamos simple doctrina y conocimientos bíblicos, sino que recibimos a Cristo como gracia, como realidad con todos los atributos divinos de la justicia, santidad y gloria de Dios. Recibimos la esencia de Dios, que es luz y amor. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5, capítulo 4 versículo 8, para ser lleno de Cristo, para que la palabra de Cristo more abundancia en nuestro corazón. Oh Señor Jesús, pregunta, ¿por qué Pablo escribió la epístola a Filemón? Amén.